Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, que dice: sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. Híjole, yo sé que es difícil cuando leemos las Escrituras, porque las Escrituras son fehacientes para declarar la verdad, y nosotros quisiéramos pensar que de nuestros padres heredamos la naricita bonita y los ojitos, pero lo que dice la Biblia es que heredaron pues una cosa mala, ¿no? La vana manera de vivir. La recibimos de nuestros padres y fuimos rescatados de eso, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros, como hijos de Dios, fuimos comprados, dice aquí la Escritura, a un precio muy alto, que es la sangre de Cristo. Ni el oro ni la plata, lo dice claramente, ni ninguna otra riqueza habría sido suficiente para librarnos de la esclavitud de Satanás. Esa es la intención de esta mañana, que tomemos conciencia del poder de la sangre de Cristo. Y todo lo que nosotros somos se lo debemos al Señor por esto, porque Él quiso pagar un alto precio por nosotros para librarnos de nuestros pecados. Cada vez que nosotros, yo sé que todos tenemos, así como tenemos nuestros lapsus de locura, tenemos nuestros momentos espirituales. Y cuando nosotros nos detenemos a pensar todo lo que tuvo que pagarse para que nosotros pudiéramos ser justificados, reconciliados y salvos, nos quedamos sin palabras, boquiabiertos, pensando en todo lo que el Señor quiso hacer. Si este no es su caso, es probable que todavía no ha tomado conciencia de su salvación. Pero uno tiene que pensar que Dios Todopoderoso, eterno, Señor del cielo y la tierra, Señor de la vida y la muerte. La misma Biblia dice que quien comanda millones de ángeles, este Señor que si quisiera podría llenar el universo con riquezas, este Señor se hizo hombre, dice Filipenses capítulo 2. Se hizo hombre sin estimar todo lo que tenía, lo dejó y vino a derramar su sangre en la cruz. Y uno tiene que pensar que todo este proceso significó un dolor terrible para nuestro Señor Jesucristo. Los dolores de la cruz para que Él pudiera derramar su sangre son indecibles, indescriptibles. Nadie de nosotros los puede imaginar. Quizás los únicos que lo pueden imaginar, yo quisiera pensar por ejemplo en Juan Hus o en otros mártires del Evangelio, Esteban, que murió en el libro de los Hechos, y otros, pero no nos lo pueden contar, porque ellos sufrieron y murieron, y nada más. Y sin embargo tienen una diferencia. Ellos sufrieron y contaron en cada segundo con la presencia de Dios. En cambio, nuestro Señor Jesucristo sufrió y dijo Él mismo al Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, que aunque hubiera personas que pudieran tener una idea del dolor que significó, no pueden tener una idea de lo que significa ser abandonado por Dios. Eso solamente nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe ser algo terrible. Bueno, entonces nuestro Señor sufrió hasta que dice la Escritura, hasta que murió. Y uno tiene que pensar, ¿cuánto he de significar para el Señor? De modo que Él esté dispuesto a pasar todo eso. Uno no puede ignorar que alguien sufra por nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Esto es, ¿cuánto me ama Jesús? Así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Este es el tema que probablemente muy pocos consideran, la salvación. Hay veces que tiene un tono tan bonito, hasta casi romántico, de amor, y a muchos les gustan esas historias de amor. Mi amado salió a buscarme, me buscó entre muchos y yo le buscaba a él también. Y la verdad es que la religión explicada correctamente es cruenta, aunque no nos guste. Pero a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a través del derramamiento de su sangre, se lograron muchas cosas para nosotros que me gustaría que las viéramos en esta mañana. Primera, Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice ahí la Escritura que el Señor nos dio el perdón por medio de su sangre. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de los pecados sin derramamiento de sangre. El perdón, nosotros generalmente lo consideramos como una decisión. De por sí, hermanos, a veces que ni siquiera eso queremos hacer, tomar la decisión. Siempre enseñamos, perdón no es un sentimiento, es una decisión. Usted determina perdonar a alguien y se restablecen las relaciones y se acabó. Pero cuando hablamos de nuestros pecados, no es así, sino que tiene que haber derramamiento de sangre. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Imposible ser perdonados sin el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que a muchos de nosotros nos habría gustado y creo que ni sabemos lo que decimos, pero nos habría gustado que Él no muriera. De hecho, Pedro le dijo: Señor, no deberías de ir a la cruz, en ninguna manera esto te acontezca. No puede ser que tengas que morir. Pero cuando nosotros captamos que para poder nuestros pecados ser perdonados no hay manera sino con derramamiento de sangre, entonces tendríamos que decirle: Señor, tienes que ir. Porque además, el único que puede ir es un cordero que sin mancha. Y nadie de nosotros lo podría haber hecho. Entonces tiene que ser, dice el apóstol Pablo, el perdón de los pecados por medio de la redención por su sangre. Número 2, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, la purificación. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay algo que usted y yo nunca debemos olvidar: Dios es santo y usted no. Eso nunca lo debemos olvidar. Cada vez que oramos: Señor, yo sé que tú eres santo y yo no. Dios no puede tener comunión con algo que sea impuro. ¿Se acuerda usted que le dijo al apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14? ¿Qué clase de compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? Ninguno. ¿Qué clase de comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia hay entre Cristo y Belial? Y en este caso, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? No hay manera. Todos nosotros deseamos tener comunión con Dios. Y la única manera de tener comunión con Dios es que seamos santificados. Es decir, que seamos purificados de nuestros pecados. Y la única manera es por medio de la sangre de Cristo. Nadie que diga: yo no quiero pasar por ese proceso de sangre. Nadie puede decir entonces que tiene comunión con Dios. A todo mundo le gusta decir que tiene comunión con Dios, pero nadie quiere aceptar a Cristo Jesús.
Escucha usted allá en las noticias, en la televisión, en la radio, todo el mundo se dice hijo de Dios, porque todo el mundo quiere comunión con Dios. Pero la comunión con Dios viene solamente para quienes aceptan el sacrificio de Cristo a su favor. No hay otra manera. Entonces, purificación no puede existir por procesos humanos. Dicen, fulano de tal se fue a la India a un proceso de purificación. Eso no es verdad, eso fue a llenarse de demonios. Ya saben ustedes que allá en la India hay miles y miles de dioses. O bueno, pero fue allá a las cumbres del Himalaya. La única manera de ser purificados es por la sangre de Cristo Jesús. 3. Romanos capítulo 5, versículo 9. Justificación. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo, pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La palabra justificación es algo que entendemos muy bien, porque casi diario lo estamos haciendo, ¿sí o no? Hijo, ¿por qué sacaste 7? Es que el maestro la trae contra mí. Esposo, ¿por qué no encontró trabajo? Es que allá en la empresa lo tienen contra mí. Y agarran a los bonitos y a los feos los dejan. Y se están justificando todo el tiempo. ¿Y usted por qué es usted mal marido y le pega a la señora? Porque mi padre me pegaba cuando yo era chiquito, y se justifica. Todo el tiempo estamos justificándonos. Este asunto de la justificación es mucho más profundo que eso, pero sin embargo tiene relación, porque cada uno de nosotros es consciente de todo lo que ha hecho y debe saber que no hay manera que podamos justificarnos por nuestros pecados. La única manera es la sangre de Cristo. En el libro del Éxodo capítulo 12 hay un versículo, pues el versículo 13, pero la historia realmente está en el Éxodo 12, que el Señor dio una instrucción al pueblo de Israel para que ellos pudiesen ser justificados, para que pudieran ser perdonados de todo lo que estaba pasando. Tenían que pintar con sangre las puertas de sus casas. Y dijo el Señor, y entonces yo veré la sangre y pasaré de vosotros. Es decir, voy a justificarlos. Todo lo que haya pasado con ustedes. Ahora, este es el precioso poder de la sangre. ¿Usted ha visto la película del Éxodo? Y seguramente se habrá dado cuenta que algunos egipcios sí pudieron captar el mensaje de Dios y se empezaron a meter en las casas de los judíos. De manera que no fueron salvos solo los judíos, sino también egipcios. ¿Por qué? Porque para Dios no importó nada, sino solamente la sangre. Todo aquel que esté allá adentro, probablemente allá adentro estaba un asesino, quizás un violador, quizás un ratero, un mentiroso, la peor porquería que usted se puede imaginar, estaban metidos en esas casas. Pero cuando Dios pasó, vio la sangre. Y esto debería a nosotros ponernos alegres, porque la gente no cree que usted y yo vamos a vivir en el cielo, porque si en la colonia Reforma no podemos vivir, porque nos peleamos con medio mundo, entramos en conflicto con la gente. Dice, usted no tiene pero ni pinta de ciudadano del cielo. Y le voy a decir algo, tienen razón, pero cuando Dios pasa donde nosotros estamos, no le importa nada sino la sangre. Y cuando Dios ve la sangre, lo justifica a usted. Y alguien podría señalarlo, oigan, ese que está allá ni se lo merece, es terrible. Y ustedes allá adentro dicen, ¿cómo me justifico? Diga nada más, la sangre de Cristo está sobre mí.
Y por eso yo puedo tener acceso a Dios. No importa cómo seamos, no importa el grado de desarrollo que tengamos, el único criterio que Dios utilizará en el tiempo final es la sangre. Si usted entiende el mensaje de esta mañana, la importancia de la sangre y acepta este sacrificio, usted podrá presentarse delante de Dios. Justificación. 4. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Paz. Por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, Cristo Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Qué es reconciliar? Pues es hacer la paz, ¿no? Entonces dice, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Entonces todo lo que está pasando, la justificación, la purificación, el perdón, todo va encaminado a que nosotros por fin tengamos paz con Dios. Sin la sangre de Cristo no podemos tener paz con Dios, ni paz con los hombres, ni paz con el mundo, ni paz con nadie. Por eso usted quizás se ha fijado que el pueblo de Israel, la nación de Israel, todo el tiempo están firmando tratados de paz. Nosotros porque no somos judíos, pero si viviéramos allá nos daríamos cuenta que frecuentemente están entrando en negociaciones de paz con diferentes pueblos, y esos tratados a veces duran una semana. Apenas los firmaron y a la semana dicen, alguien asesinó a otra persona en la franja de Gaza, y vienen otra vez los judíos y empiezan con los musulmanes a pelearse, etcétera. Cosas que nosotros ni entendemos de lo que está pasando allá. Pero dice el Señor, van a decir paz, paz, pero no hay paz. Porque la única manera que el pueblo de Israel tenga paz es cuando acepte a Cristo Jesús como su Salvador. Y usted y yo tampoco podemos tener paz con Dios sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque lo dijo así: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No hay manera. Siento que como si no estuviese en comunión con Dios, y probablemente no lo esté porque no ha pedido que su vida sea cubierta por la sangre de Cristo. Usted tiene que asegurarse de eso. Hay algunos de nuestros hermanos que son más sensibles que otros, pero algunos no es cuestión de sensibilidad. No tenía planeado decirles esto, pero ya me acordé y se los voy a platicar. Que usted no debe vivir con pavor del diablo si usted está cubierto por la sangre de Cristo. Jamás debe caminar con temor, ni tener temor de caminar en una noche, ni nada de ese tipo de cuestiones que suponen un peso espiritual. Párese firme. Mientras que usted esté cubierto por la sangre de Cristo, no hay nadie que pueda lograr nada contra usted, porque usted tiene paz con Dios. Y si tiene paz con Dios, no necesita nada más. Asegúrese de eso. El enemigo es muy astuto y frecuentemente está tratando a nosotros amedrentarnos. Y hay muchos creyentes que se asustan. Y debe pararse firme y declararle al enemigo que usted nunca va a temblar ante su presencia, porque usted está cubierto por la sangre de Cristo. Si no lo hace, tenga miedo. 5. Hebreos capítulo 10, versículo 19. El acceso por la sangre de Cristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Sabe usted que esto fue el privilegio sacerdotal?
Solamente puede entrar al lugar santísimo el sacerdote una vez al año, al lugar santísimo. Pero ¿qué dice la Escritura? Pero la sangre de Cristo nos ha abierto el acceso para siempre. Versículo 12 de capítulo 9 de Hebreos. Sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 24. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su sangre, siempre tenemos que pensar en su sangre, nos abrió las puertas del cielo, pero no solo eso, sino que elevó nuestro rango. Porque dice, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Por qué? Con su sangre. Y nos hizo, es esto, reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el Señor abre el espacio, recuérdelo, el entrar al lugar santísimo era un privilegio exclusivo del sacerdote. Y como nosotros no éramos sacerdotes, entonces dice el Señor, por medio de mi sangre los voy a hacer reyes y sacerdotes para que puedan entrar. Esto quiere decir que si el lugar santísimo existiera, híjole, eso sería una cosa tremendísima. Si pudiéramos, eso es una cuestión absurda, pero espero que nos dé una idea de la tremenda autoridad que nos da el Señor, que si usted ya disfrutó del sacrificio de Cristo, usted es acreedor a los beneficios del sacrificio de Cristo, y usted pudiera viajar a los tiempos antiguos y llegar ahí donde está el tabernáculo y el lugar santísimo, y vería usted a un sacerdote que tenía el derecho para entrar solamente una vez al año, un sacerdote, pero una sola vez en la vida cada sacerdote. Es decir, no había un sacerdote que repetía todos los años. Solamente uno, una vez al año, una vez en la vida, entraba. Y usted ha escuchado que como no soportaban la presencia de Dios, les amarraban un mecate en el tobillo y entraban, y más o menos tardaría un tiempo, supongamos ahora 20 minutos para ministrar, una hora, lo que sea, y cuando pasaba la hora y no tenían nada de reacción, no salía el sacerdote, lo jalaban con un mecate del tobillo porque ya estaba muerto, porque no había podido soportar la presencia de Dios. Y si usted hubiera estado allá, usted habría entrado hasta el lugar santísimo sin mecate, amarrado en el tobillo, y entrar lunes, martes, miércoles, 3 veces miércoles, porque le gusta el miércoles a usted entrar al lugar santísimo, y entra y sale, y todos aquí estarían asombrados y dirían, ¿y este de qué privilegios goza? De los privilegios que da la sangre de Cristo, que ninguno de ellos podía apreciar. Por eso dice la Escritura así: y los hizo reyes y sacerdotes, los amó y los lavó. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, no para nadie, sino para Dios. Así que, hermanos, Hebreos capítulo 10, versículo 19, que leímos hace rato, ahora que usted tiene la libertad, puede entrar al lugar santísimo tantas veces como quiera por la sangre de Cristo. Saben, a mí me preocupa
la ligereza con que a veces consideramos todas las cosas relacionadas con Dios. Una de estas, por ejemplo, es la oración, que a veces nosotros tomamos la oración algo tan común, pero no nos damos cuenta que parte de esto es poder entrar hasta el lugar santísimo. Es decir, porque usted dice, ¿cómo entro al lugar santísimo? Cuando usted ora. Porque ahora pensaría, ¿aquí dónde está? ¿Debajo de aquí? ¿Cuál es el lugar más santo aquí? Ya no existe ese lugar físico. Cuando usted se hinca en su casa y cuando usted dice, plenamente consciente de la manera en la que viene, y dice, Padre Celestial, los cielos se abren para un ingrato que ni siquiera entiende lo que es la oración. ¿Me explico? ¿Usted cree que le está hablando a cualquier fulano? Entre en su aposento, dice Mateo, y ahí su Padre le escuchará. Y cuando nuestro Padre nos escucha, que es su lugar santísimo, pone a nuestra disposición todas sus huestes de ángeles. Dios mismo acude al llamado de usted. Por eso le digo que es tan delicado. Yo quiero pedirle que usted se tome su tiempo cuando ore. No está usted en cualquier lugar, está usted en el lugar santísimo, un lugar para el cual Dios le ha capacitado por medio de su sangre. 6. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Victoria. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Pero ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si les suena a un conjuro o no tiene importancia. La sangre de Cristo tiene poder, mucho poder. Hablar de Dios tiene poder. Cuando nosotros nos movemos, Santiago dice, algunos de nosotros decimos, voy a ir y acá, allá, vendré, traficaré, haré tantas cosas, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, iré. Nos vemos mañana, primero Dios, si Dios quiere. Y así como eso hay el poder en las palabras de Jesús, en la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Ellos han vencido al enemigo por medio de la sangre del Cordero. El enemigo, déjeme decirle algo, tiene suficientes argumentos para acusarnos a todos nosotros aquí. Suficientes. Hay veces que uno hace la intención de mantenerse puro de la mente, del juicio, de la crítica, y antes de darnos cuenta ya hemos caído en ello, ¿sí o no? En una crítica, en algo que ensucia nuestras mentes. Y si el enemigo quiere, puede venir y encuentra suficientes elementos para acusarnos. De día y de noche, dice, porque algunos que hablan de noche, hermanos, ni cuenta se dan que sueltan toda la sopa.
Los jóvenes que tienen sueños húmedos, y que es obvio que cuando eso sucedió no estaban pensando en Juan 3:16. Y el enemigo viene y dice: mire usted, tan sucio, tan cochino. Y usted dice: probablemente sí, pero yo reclamo por la sangre de Cristo sobre mi vida. Yo no estoy en el reino de los cielos por mis propios méritos, pero estoy por los méritos de Cristo Jesús, por el sacrificio de Jesús, por la sangre del Cordero, y me paro en la sangre del Cordero, y tú no puedes decirme nada a mí, y yo tomo autoridad en el nombre de Jesús. Y no solo eso de que no me dejo acusar, sino que te ato en el nombre de Cristo, y no puedes deshacer ni mi vida familiar, ni mi vida personal, ni mi comunión con la iglesia. ¿Me explico? ¿Por qué le permitimos al enemigo, teniendo nosotros la sangre de Cristo a nuestro favor, que nos acuse? No podemos permitirle que nos acuse. Ha sido vencido. Entonces usted y yo tenemos suficientes armas para luchar. 7. La gloria. Todas las cosas que la sangre de Cristo logra para nosotros. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Qué es esto? La gloria de Dios. Un día, hermanos, vamos a dejar de padecer muchas cosas. La única manera que usted tenga la certeza de que eso va a pasar con usted es cuando usted ha lavado sus ropas, las ha emblanquecido con la sangre del Cordero. Yo sé que eso es algo que a nuestro cerebro no le funciona, ¿verdad? Porque dice: ¿cómo voy a emblanquecer si la sangre es roja? Eso sí, tampoco se lo puedo explicar, pero ahí dice la Biblia: las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque lo que hace la sangre del Cordero, dice Isaías: si sus pecados fueren como la grana, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque no estamos hablando de entintar, estamos hablando de lavar. Y entonces la sangre de Cristo tiene ese poder. Un día, muchos de nosotros estamos esperando ese gran día donde muchos de todos, mejor dicho, nuestros sufrimientos serán quitados. ¿Por qué? Versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a aguas de vida. Para mis hermanos que sufren mucho por diferentes causas, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. A mí me cuesta mucho ver a la gente sufrir. Y siempre pienso: ¿cómo le hacía el Señor para andar en la calle y ver a la gente sufrir? Bueno, lo que Él hacía es que Él suplía sus necesidades. Pero nosotros no podemos. Pero dice la Escritura esto, que un día, si nosotros, ¿cómo podemos lograr ayudar, o cómo podemos ayudar a esas personas que sufren tanto? Lo mejor que podemos hacer es comunicarles el mensaje de salvación y no darles lo que nosotros creemos que puede suplir su necesidad. De hecho, en algunos casos, aunque quisiéramos, no podemos. ¿Ha usted visto sufrir a una persona que está a punto de morir? Es algo que muchos de ustedes quizás no lo han experimentado, pero esto es parte de mi trabajo y lo veo continuamente. Yo recuerdo muchos casos dramáticos. Yo recuerdo algunos que hablan, otros que no hablan. Me tocó ver a Katy cuando Katy se iba. Y fue muy doloroso verla partir.
ya no podía hablar, pero respiraba tan intensamente hasta que dio un último suspiro y largo, y entonces no dio ninguno más. Y una niña como de unos 11 años que tenía cáncer en su estomaguito y se mordía sus labios tan fuerte que reventaba el labio, porque decía: me duele mucho, pastor, me duele mucho. Y yo le decía: hija, yo cómo quisiera quitarte ese dolor. Y se le quitó como a los 15 minutos, porque fue a la presencia de Dios. Ver a la gente sufrir es algo que uno no puede lidiar con ello. Entonces la mejor manera es asegurarnos que ellos van a ir a la presencia de Dios, porque es el único lugar donde todo dolor será quitado. ¿Cómo le quita usted el dolor a esa mujer que fue maltratada por toda una vida y el hombre hasta se murió sin siquiera haberle pedido perdón, y cada mañana ella recuerda su maldición? Su única manera es que llegue a la presencia de Dios y todo dolor y toda lágrima se le quite. Así que el Señor, por medio de su sangre, nos abrió un espacio para la gloria eterna. No hay ninguna alternativa para nosotros, hermanos, sino la sangre de Cristo. No hay perdón, no hay redención, no hay purificación, no hay justificación, no hay paz, no hay nada sin la preciosa sangre de Cristo. Y nosotros tenemos que apropiarnos de ella. Yo quiero pedirle a los muchachos que vengan a ayudarme para adorar al Señor por el sacrificio que Él hizo a nuestro favor. Quiero pedirle a usted que incline su rostro y que usted dedique un minuto a pensar en esto que la Biblia dice. Por esto es que están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y nunca más van a tener hambre ni sed. El sol no va a estar sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios.
Él.